Emociones destruyen mi vida, como cristiano. Por supuesto, con aquellos que no tienen al Señor, ¿verdad? No tienen ninguna base de referencia para qué significa vivir sin estar esclavo de las emociones. Vamos a hablarle a creyentes, vamos a hablar a personas salvos por fe, varones, mujeres, jóvenes que tienen a Cristo, que el sello del Espíritu Santo es de ellos, que el Señor los haya sellado para salvación, o nos ha sellado para salvación, que nos ha sellado para mostrar al mundo que somos diferentes, para mostrar al mundo de que nuestra vida quiere caminar diferente. Y este es un tema que muy pocas veces se trata, porque pensamos muchas veces que el cristiano ya no tiene errores, o ya no contestamos mal, o ya no tomamos decisiones que no convienen, mientras que es todo al contrario, todo al revés. La palabra dice que nos redarguye, nos exhorta, nos enseña, nos corrige. Y si yo soy exhortado, corregido, significa que hay algo que tengo que cambiar. Vamos a ir a Lucas 9, cuando las emociones me destruyen. Vamos a ir a Lucas 9. Yo le voy a pedir que por favor, vamos a estar compartiendo unos 35 minutos. Por favor, acuérdese los teléfonos, por favor. Usted tiene el estudio, la predicación, la puede llevar, llévela, compártala. Pero por favor, le voy a pedir que me preste atención, porque va a haber situaciones donde de manera personal yo voy a compartir cosas en las que yo me equivoco o me he equivocado. Lucas 9, 51 al 56. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Estaban en Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Cuando vieron que Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén, no les quisieron recibir. Viendo esto sus discípulos, el 54, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bendito Padre de la Gloria, Señor, danos palabra en esta tarde para mejorar, para cambiar, para restablecer, o que tú restablezcas relaciones familiares, matrimoniales, entre hermanos en Cristo también, vecinos, familia extendida, relaciones o situaciones que han provocado por la emoción una división, que han levantado una pared que el enemigo se goza en seguir alimentando para seguir creando división. Yo te pido que tu palabra llegue a cada uno de nosotros de una manera poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Las emociones, hermanos, son parte del alma. Usted y yo somos intelecto, es decir, la mente, los pensamientos, las emociones, la voluntad, que es lo que usted y yo decidimos hacer o no hacer, eso es la voluntad, y la conciencia. El problema es que las emociones muchas veces modifican mi conciencia. Muchas veces me modifican los valores que yo tengo en mi mente, en mi corazón, en lo que yo quiero decidir. Es una parte del alma que hay veces que puede cambiar la manera en que una persona vive y se relaciona con los demás. Las emociones siempre se manifiestan, casi siempre, a través de palabras hirientes o manifestaciones físicas tomadas sin pensar
en las consecuencias. Juan 18, 10 y 11, dice la palabra de Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro un comando: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Uno podría decir qué valiente que fue Pedro, pero el Señor lo reprende. Fue valiente, pero la emoción produjo en él una reacción que no convenía al momento o a la situación espiritual que estaban viviendo. Por eso decimos que normalmente cuando una emoción llega, o digo algo que no conviene, o algo que no pensé, que no mastiqué, que no lo digerí, o hiero a lo mejor hasta de una manera física. Pastor, yo nunca tuve problemas yo nunca me fui a las manos con mi esposa, mis hermanos, en la carne o mis sobrinos. No, pero a lo mejor un insulto, un movimiento con la mano, a lo mejor un vaso que se tira contra la pared, a lo mejor un plato que a propósito se deja caer como manifestación de la emoción que estoy sintiendo por lo que me rodea o por lo que me dijeron. Las emociones pueden producir la ruptura de mis relaciones interpersonales. Y uno dice, bueno, qué bueno que ese matrimonio, a pesar de todo y cómo se han tratado, siguen juntos después de 20, 30, 40 años. Sí, pero hay cosas que a través de las emociones se han roto y no se vuelven a restaurar. Si no hay perdón, si no hay oración, si no hay ayuno y si el Espíritu Santo no restaura el alma de esas dos personas o los que estén involucrados en la situación. Matrimonio, amistades, familia. En Primera de Pedro 3:7, nos dice el apóstol Pedro: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahí está incluido las emociones. Está incluido lo que sale de nuestra boca y no tendría que haber salido. Tanto para el hombre como para la mujer, por supuesto. Cuando como cristianos, hermanos, la mayoría de nuestra vida diaria se manifiesta con emociones, no estamos mostrando ese nuevo nacimiento que usted y yo hemos tenido en Cristo Jesús. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos da un poquito una idea de qué significa andar en el Señor. 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el versículo 30 dice: no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual te selló el Señor hasta el día de la redención. No solo la palabra me enseña que no conviene que yo reaccione de una manera donde en lugar de edificar, destruyo una relación, un proyecto, una familia, un trabajo, una comunicación, sino que aparte Pablo me comanda: no contristes al Espíritu Santo, porque no va a haber bendición. La emoción normalmente nos lleva a no actuar de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al Espíritu Santo. Las palabras dichas por emoción pueden lastimar nuestro testimonio como cristianos también. ¿Por qué? Podemos tener una vida por 10 años, nuestro testimonio 20, 50, pero cuando constantemente los demás ven que hay emoción y se lastima o se toman decisiones equivocadas, no espirituales, por emoción, llega un momento que como cristianos podemos pensar: tal persona se ve espiritual, pero
a través de lo que empezamos a ver de que siempre la emoción le gana a lo espiritual o a la decisión que tengo que tomar pensando un poco si es la correcta, llega después a tener un poco de temor la gente. Fíjate cómo decís, porque mirá que la persona tiene al Señor, pero enseguida reacciona. Fíjate cómo decís. Por otro lado, no es correcto decir no voy a decir algo que he decidido o algo que siento, no lo voy a decir porque la persona se enoja o contesta mal. Si una decisión que usted o yo tomamos en el Señor, en el amor del Señor, que es para corregir, para instruir, o una decisión que usted toma, y alguien como cristiano no lo toma bien y reacciona mal, la culpa no es suya. Usted oró, ayunó, pidió al Señor sabiduría para tomar una decisión. Como padre, como abuelo, como vecino, como líder en una iglesia, como trabajador. Cuando usted llegó a una decisión y dice, ahora el sí es sí y el no es no, como los demás lo tomen, ya es otro problema. Nuestro testimonio puede comenzar a resquebrajarse cuando se ve que normalmente la emoción guía nuestra vida y nuestras decisiones. En lugar de la palabra de Dios o la paciencia, el ayuno, la oración. Eclesiastés 10.1, me gusta tanto lo que dice Eclesiastés 10.1. Dice la palabra de Dios, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Papás, abuelos, cabeza de familia, cristianos, ¿verdad? La mamá lo mismo, por supuesto. Nos están observando lo que decimos, lo que hacemos. Y aunque todos nos equivocamos en las emociones, acá no hay nadie que pueda decir yo ya no actúo por emociones, no. Pero por otro lado, lo que ahí Eclesiastés me dice, todo puede estar bien en un frasco, pero un descuido y el perfume se echó a perder. Un descuido y nuestro testimonio puede caer por la emoción. Cuando las emociones destruyen. Lo aplicamos muchas veces al matrimonio, con los hijos. Todos hemos a veces dicho cosas a nuestra esposa o esposo o a nuestros hijos, que claro, uno después se arrepiente. ¿Cómo pude decirle tal cosa? Pero ya salió. La emoción ya salió. Ya el dolor se causó. Y aunque el Señor restaura, perdona, levanta, ¿verdad? Pero usted cree que no queda esa lastimadura. Claro que queda. Claro que queda. Actuando por emociones, de alguna manera negamos lo que nos pide la palabra de Dios. Todos. La palabra siempre nos pide, ¿qué es lo que muchas veces nos pide el apóstol Pablo? Paciencia. ¿Qué es lo que pedía el Señor? Misericordia. Le decía a los fariseos, ustedes cumplen la ley de Moisés perfecto, diezman el eneldo, cada cosita por ramita, pero se olvidaron de la misericordia y de la gracia de Dios. De la misma manera, cuando mi vida es guiada por emoción, muchas veces la paciencia y la misericordia no se notan, quedan de lado. Me gusta una frase que muchas veces los americanos dicen, let me sleep on the problem, on the situation, of the business. Dame tiempo esta noche para pensar, antes de decir nada, y mañana te llamo, mañana te contesto. Nos pasó una vez que mi hijo quería comprarle un carro al señor donde trabajamos y habían hecho un mal negocio, mi hijo lo podía restaurar y cuando le dije, mira, parece que lo quieren vender, enseguida lo llamó. Y lo llamó pensando que la decisión iba a ser al momento, porque él estaba ofreciendo un buen deal al señor. Y después colgó y le digo, ¿ya hablaste? Medio desilusionado porque dice, sí, pero me dijo,
let me sleep on that situation and I call you tomorrow. Qué lindo sería que como cristianos siempre pudiéramos actuar así, que pudiéramos ejercitarnos constantemente. De decir, estoy recibiendo esto, no me gusta lo que escucho, no me gusta lo que veo, pero ¿sabes qué? Lo voy a guardar, voy a orar, mañana hablamos, la semana que viene hablamos. Qué lindo que siempre pudiéramos actuar de esa manera. Fíjese la diferencia con lo que nos dice la palabra, Hechos 7:60. Después de dar un tremendo testimonio, el primer mártir, Esteban, cuando comienzan a apedrearlo, y ahí presente estaba Saulo, el que finalmente iba a ser el apóstol Pablo. ¿Qué dice Esteban? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No actuó por emoción, actuó con paciencia, entendiendo la voluntad de Dios para la situación, y actuó con misericordia para aquellos que no se lo merecían. Usted sabe que las emociones me alejan de la realidad. ¿Por qué? Se lo digo por experiencia propia. Casi siempre reaccionamos a algo sin tener en cuenta la información completa. Si nunca le pasó, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. A mí me pasó y me pasa. Y más con el tema de la iglesia, o la familia, o los hijos, o los nietos, las nietas. Nunca tenemos la información completa. Nunca tenemos la información completa. Y muchas veces antes de completarlo, reaccionamos. Y hablamos primero antes de escuchar todo, o de pedirle al Señor que me guíe. Y ahí se provoca la destrucción. Como decíamos al principio, las emociones destruyen amistades, familias, amigos. Las emociones se producen como respuestas personales a situaciones que me dan temor muchas veces. Muchas veces decimos, ¿será posible que siempre me contesta de esta manera? Bueno, ¿por qué no evaluar por qué me está contestando de esa manera? Puede haber baja estima, puede haber enojo, lo vamos a ver ahora, puede haber temor. Hablando del tema del enojo, cuando leímos la palabra donde estos dos apóstoles querían que cayera fuego del cielo porque no atendieron a Jesús. ¿Se imagina un pueblo entero destruido? Si era voluntad de Dios, el fuego del cielo hubiera caído. ¿Se imagina simplemente destruir un pueblo porque no quisieron servirle comida a ellos y a Jesús, por más que fuera el Hijo de Dios? El enojo me hace tomar decisiones en mis emociones que no son de bendición. Lo leímos en Lucas. Usted conoce la historia de Nabal, este varón allá en 1 de Samuel capítulo 25. David, por varios años, sin que este varón lo supiera, había ayudado a los pastores de Nabal. Les habían dado comida cuando se alejaban del territorio de Nabal, estos pastores de él. Como David andaba siempre dando vuelta, huyendo de Saúl, los ayudó a los pastores, les daba abrigo, les daba alimento. Cuando llega el tiempo que David necesita ayuda de Nabal, le manda a decir por algunos jóvenes que lo acompañaban a David, vayan a Nabal y díganle, nos manda David, acordate que ayudamos a tus pastores, los hemos bendecido durante mucho tiempo, les hemos dado comida. Te pido por favor que me mandes algo de comida. ¿Sabe lo que contesta Nabal? ¿Quién es este que está pidiéndome comida? Y termina diciendo, por ahí hay muchos que se llaman señores, en lugar de respetar al rey Saúl, que finalmente, o ya el rey Saúl, el Espíritu Santo había sido quitado de él. Espiritualmente ya no era más el rey de Israel, lo era David.
El nombre Nabal significa el necio. ¿Qué pasaría con Nabal? ¿Tendría amargura? Ya el nombre lo dice. Un hombre necio, amargado, enojado. ¿Tendría envidia de David? No lo sabemos. El rey David termina cuando este varón muere. La esposa de Nabal sí manda ayuda a David. Cuando este varón muere, David termina llamando a esta mujer viuda y termina siendo una de las esposas de David. Pero su esposo, la emoción, lo llevó a la muerte. No solo el decir que no le iba a mandar ayuda, muere, queda como tieso, dice la palabra, cuando la esposa le dijo: te pido perdón, pero yo le mandé ayuda a David. La emoción lo mató. La emoción mató a Nabal. ¿Qué pasa cuando la emoción me lleva a decir o a hacer cosas porque tengo temor al abandono? Temor a que me deje alguien, un ser querido. Temor a que algo que yo quiero controlar no lo puedo controlar. Ahí en el libro de Mateo 16. Mateo 16. Encontramos a nuestro querido apóstol Pedro. Un hombre valiente, un hombre que siguió a Cristo, pero un hombre que hablaba antes de pensar. En Mateo 16, 22 y 23, en el 21 dice el Señor: después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La emoción. Él no quería perder a Jesús. Él había visto al Cristo glorificado junto con Moisés y Elías. Él quería retenerlo al Hijo de Dios. Quería sentir esa presencia. Quería seguir con su amistad. El motivo era bueno, pero la manifestación de la emoción de Pedro fue mala. No era para nada espiritual. El Señor lo llama prácticamente guiado por el diablo. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pasa con la sensualidad? Cuando nos gusta sentir en el cuerpo o ver o en los ojos o escuchar lo que me gusta sentir. Está la historia de Sansón. Segunda de Samuel 11, 2 al 5. Vamos a ver lo que pasó con David. Volvemos al tiempo también del juez Sansón, cuando desde el vientre de su madre había sido designado como nazareo. Y apenas tiene edad para buscar esposa, lo primero que hace, le exige a los padres que le busquen mujeres de los filisteos. Quiero esto, me gusta esto. Vamos a ver qué pasó con David. Segunda de Samuel 11. Vamos a leer 3 versículos nada más que nos dan una idea. Lo que hizo la emoción desde este momento hasta el final de la vida de David. 11.1, segunda de Samuel 11.1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros. Ahí está la emoción. ¿Fue un pecado ver a esta mujer desnuda? Claro que sí. El Señor lo hubiera perdonado. ¿Fue un pecado preguntar quién era? No, a lo mejor lo preguntó dentro del palacio. Hay una mujer allá abajo, ¿quién es? Pero en el versículo 4, la emoción hace que la vida de David
a través de esa noche que pasó con Betsabé hasta que murió, ya no fue la misma. La emoción en la sensualidad, dice el versículo 4, envió mensajeros a David, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. ¿Qué pasa cuando tenemos temor al peligro? Temor a morir, temor a sufrir. Está la historia ahí en el libro de Jueces 4, 6 al 8, Barak y Débora. Dice la palabra que Débora en ese tiempo era la que gobernaba Israel. En ese tiempo está este Barak, que era un guerrero, y ella lo llama y le dice, ya Jehová te mostró que tenés que agarrar 10.000 hombres y subir contra Sísara, que era un general de ejército gentil, impío, no era judío. ¿Y sabe lo que le dice Barak? Yo voy a ir, pero tenés que venir conmigo, si no, no voy. La emoción pone a este varón, a este guerrero, en una condición bíblica donde queda como alguien que era guerrero o qué era. ¿Qué pudo haber hecho Débora en la batalla? Nada. Y finalmente van juntos, ella va con él. Pero Débora le dice, pero ¿sabes qué? La victoria y el honor de la victoria, cuando muera Sísara, no va a ser tuyo. El Señor se lo va a dar a una mujer para que lo haga. Las emociones pueden surgir y pueden destruirme por enojo, por amargura, por envidia, por temor al abandono, por miedo a la muerte, por lo que me gusta sentir, por temor al peligro. Puede ser por orgullo, puede ser por baja estima. Yo quiero mostrar esto y voy a reaccionar de esta manera para que sepan quién soy. Estamos mal. En lugar de ser algo de valentía, es algo de baja estima. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a dominar las emociones? O usted dirá, bueno, a lo mejor el pastor lo dice porque se le ocurre. No. Si usted me acompaña el libro de Santiago, capítulo 1, 19 y 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El 3:10 de Santiago dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cómo ejercitamos la práctica de no contestar continuamente por emoción? Por todo lo que hubiéramos sentido o nos han dicho o algo que sucede alrededor. Debemos ejercitar, hermanos, la práctica de escuchar y entender todos qué es primero lo que se me está diciendo. Una de las cosas que practicamos en la consejería bíblica y muchas veces tiene resultados tremendos. Cuando alguien empieza a contar su testimonio con mi esposa o yo con los varones, después de un tiempito se dice, ok, hermano, entonces usted, esto es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y repetimos lo que se escuchó. Usted se asombraría la cantidad de veces que cuando repetimos lo que la persona dijo y yo escuché, cambia la historia o cambia el testimonio. No, en realidad no es tan así. Bueno, en realidad yo no quise decir esto. Ok, entonces, ahí vamos de nuevo. ¿Cómo quiere compartir? Está compartiendo ahora por segunda vez y con esto modificado. El escuchar realmente lo que me está llegando, el escuchar lo que me están diciendo, analizarlo a través de la palabra, antes de reaccionar, va a ser de mucha bendición para todos. En el Salmo 141:3, dice, pon guarda a mi boca, es un salmo de David, oh Jehová, guarda la puerta
de mis labios. Y qué interesante que es David el que le pide al Señor, Señor, que yo ya ahora no hable cosas que no tengo que hablar. David terminó su vida de manera triste, su familia quebrada, su familia diezmada por esa decisión de esa noche de tener relaciones con una mujer casada. Jóvenes, cuidado con las emociones, cuidado con las emociones. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a dominar las emociones, debemos tomar tiempo para evaluar lo que he escuchado o lo que he visto y a partir de allí pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones sabias. En Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar cuando algo no nos gustó, cuando no me gustó lo que escuché, cuando no me gustó la manera en que nuestros hijos se manejaron, cuando no me gustó la manera que ese compañero o compañera de trabajo me habló, o mis padres? ¿Alguna vez se puso a pensar que cuando actuamos con emoción y depende de lo que dijimos, fue como traspasar una espada en el cuerpo de la persona que lo estaba recibiendo? ¿Alguna vez lo pensó de esa manera? Ojalá que a partir de hoy, y más que nada como hijos de Dios, podamos empezar a pensar, analizar, meditar, orar y recién después, con amor, aunque sea algo que va a lastimar, pero si lo hacemos con amor y va a ser para bendición, pero la persona finalmente o el grupo lo van a recibir de una manera totalmente diferente. Hay varones o mujeres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuando dejamos que las emociones, hermanas, sean guiadas por el Espíritu Santo, siempre vamos a tener bendición. Hay momentos en la palabra de Dios cuando se han tomado decisiones por emoción, pero guiadas por Dios y hubo bendición. Sí, les voy a compartir dos. En Isaías 6:8, Isaías es uno de los elegidos en la palabra que el Señor le permite ver el trono de Dios. En el capítulo 6, del 1 al 4, Isaías ve la presencia de Dios. Isaías ve al Señor sentado, ve serafines. Y en el 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El Señor hace que sus labios sean tocados a través de unos carbones encendidos que se sacan del altar. Y después el Señor, en el 8, hace una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: envíame a mí, heme aquí. No lo pensó. Fue una emoción, pero fue una emoción santa. Fue una emoción guiada por el Espíritu Santo, de un hombre que vio al Rey de la Gloria, envía un ángel del Señor que le toca los labios y en esa presencia toma una decisión emocional correcta. Estaba delante de la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 17. Usted conoce la historia de David y Goliat. David tomó una decisión emocional. Ni Saúl quería enfrentarse a este varón, a Goliat. Sin embargo, hay algo muy interesante. En Primera de Samuel capítulo 17, hay algo muy interesante. Cuando David le dice a Saúl: ¿sabe qué, rey? Yo puedo ir. Yo le abría la quijada a un oso, a un león, le sacaba la oveja que me había llevado. Y como Saúl ya tenía miedo de enfrentar a Goliat porque ya no tenía la unción del Espíritu Santo,
Primero le quiere poner todo su equipo para guerra. David no podía ni caminar. Saúl dice que era un varón que en todo Israel le sacaba una cabeza a cualquiera. ¿Se imaginan? Un varón de más de 2 metros, 2 metros 10 de estatura. David era un muchacho. Se saca todo y David dice, voy a ir con mi onda. Dice que agarra 5 piedras lisas del arroyo y así va a enfrentar a Goliat. ¿Por qué tomó esa decisión? Por emoción, y fue una decisión guiada por el Espíritu Santo. En el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todo lo que se refiere a Dios, hermanos, ya para ir concluyendo, jóvenes, todo lo que signifique servir a Dios, buscar a Dios, hacer cosas para Dios, el Señor dice, dale con la emoción, porque yo voy adelante tuyo. Todo lo que sea en relación con Cristo, en comunión con Él, en servirlo, en defender la palabra, ¿verdad? De repente alguien se levanta contra el Señor o dice una mentira, no con violencia, pero también Pedro nos dice, con mansedumbre, defiendan la fe que tienen. No, discúlpeme, eso no es como usted dice. Ahí hay un error. La Biblia dice algo diferente. Y el Señor nos va a bendecir en la emoción. Lo vimos en David, lo vimos en Isaías. El Señor actuó con emoción santa cuando volcó las mesas de los cambistas. Pero Él es Dios. Y era profético lo que estaba haciendo. La casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se había profetizado 700 años antes que el celo de Jehová iba a provocar eso. En todo lo que se refiere a Dios, hermanos, hermanas, jóvenes, actuemos con emoción, porque si actuamos en algo para el Señor, nos va a guiar el Espíritu Santo. Y va a ser de edificación para otros, va a ser de bendición para otros. En todo lo que se refiere a mi carne o a tu carne, no permitamos que las emociones sigan destruyendo nuestra relación con los demás. Ya hemos lastimado suficiente, ya nos han lastimado suficiente. Nuestro hermano Noé oraba al final de la última canción, que los demás puedan ver que realmente somos una iglesia diferente, no religiosa, no guiada por hipocresía. Pero si no empezamos a cambiar esto, cada uno de nosotros en su hogar, cada día de la semana, hermanos, con la esposa, el esposo, los hijos, los vecinos, con las familias que nos tratamos, si no comenzamos ya, seguimos siendo hipócritas. Porque le dije lo que tenía que decir, qué bueno que me lo saqué de encima. Lo más fácil es que hayamos traspasado una espada en el corazón, en la mente, en las emociones de la otra persona que lo está recibiendo. En todo lo que se refiere a nuestra carne, vieja naturaleza de pecado, que todos vamos a llevar hasta que partamos con el Señor. Escuchemos, oremos, pidamos sabiduría a Dios y solo después, hermanos, jóvenes, solo después, permitamos que nuestra boca exprese lo que ya existe en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo en este momento la Santa Cena, así que vamos a pedir a los hermanos pastores si nos ayudan. Nuestro hermano Edison hoy no está.